¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Política y Poder a través de la señal de Vez Cable y Televisión Canal 3. Agradecemos a todas las personas que en este momento nos están acompañando en esta programación para seguir analizando hoy domingo 16 de enero lo que está pasando en estos momentos en el país, de la política, en la que se toma decisiones para poder saber a qué rumbo exactamente estamos yendo todos los peruanos o los que habitamos en esta hermosa tierra del sol, tierra del Inca, pero que desgraciadamente pareciera ser que nunca nos ponemos de acuerdo en la clase política y eso es lo que genera estos problemas, estos retrasos, la situación de incertidumbre en el tema sanitario, en el tema económico y más aún cuando vemos posiciones discrepantes en el control de fiscalización que tiene el Congreso de la República y que a la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, expresidenta del Congreso, no le agrada, según lo que dijo en la víspera, cuando mencionó que está haciendo uso y abuso de su control de fiscalización en el Congreso de la República porque hay otros mecanismos. Esto dijo la presidenta de la PCM, Mirta Vázquez, cuando recordó que hay dos procesos de interpelación en curso en estos momentos en el Parlamento, sobre todo aquello que, por ejemplo, va en el sentido de lo que corresponde al ministro de Energía y Minas por la designación de Daniel Salaverry como presidente del directorio de Perú Petro y también por contrataciones irregulares que se habría dado dentro del Ministerio del Ambiente, interpelándose para ello o iniciando un proceso de interpelación para ello contra el ministro del Ambiente. Esas son las situaciones, decisiones que está pasando en estos momentos en el país, discrepancias y pocas coincidencias. Vamos a hablar rápidamente sobre esos temas con el congresista de Renovación Popular, el parlamentario José Cueto, quien lo tenemos en la comunicación. Congresista Cueto, buenos días. Pedro, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Congresista, buenos días. Estamos en una etapa de la política, no desde ahora, desde el inicio de este gobierno, demasiado movida, ¿no? Que no merece todo lo que está pasando en nuestro país y que al final está afectando justamente a la gente más necesitada. Por ejemplo, el presidente de la República salió casi a celebrar cuando se mencionó que, por ejemplo, estamos recuperándonos económicamente. Y él ha dicho que ya la gente, aquellos que le criticaban diciendo que va a expropiar, han mentido, no tenían mayor razón. Y que el éxito del crecimiento económico de su gestión, de que baje el precio del dólar, es porque los empresarios están confiando en su gobierno. Mira, no hay peor ciego que el que no quiere ver, Pedro. O sea, este rebote ya lo explicaron algunos economistas en el mismo Congreso también, que ese es un efecto rebote, como le llaman, ¿no? Claro, si tú caes en la economía 20% y después al poco tiempo dices, he subido 15, en realidad seguimos abajo 5, ¿no? O sea, hay que mirar las cosas en su real dimensión. Si fuera cierto lo que dice el señor Castillo, entonces, ¿cómo explicas el día de hoy, o ayer, no me acuerdo, hoy día creo que he visto, no, una de las últimas encuestas que tanto le gustaban antes, ahora ya no, y sigue cayendo el señor Castillo, sigue cayendo en su popularidad. Pero bueno, independientemente de eso, que vaya pues a los mercados a preguntarle a la gente, a la señora, al ama de casa, a ver cómo están las cosas en Lima. No solo en Lima, en provincias también. ¿Cómo está cayendo? ¿Cómo está la gente, los campesinos, todos los comuneros que se están viendo afectados por este pésimo manejo en en el sector de la minería? Y por ello se le está llamando al señor ministro para que dé respuestas, no solo por la contratación, ya nos tiene acostumbrados, malas designaciones que está haciendo este gobierno, sino sinceramente por el pésimo desempeño, empezando por la señora Vázquez, en el ámbito de la minería, que es uno de los principales motores, como tú bien sabes, de nuestra economía. Entonces, es fácil engañar, esta narrativa permanente de estar engañando a la gente, diciendo unas cosas, pero las acciones son las que mandan y ellas no los están acompañando, desgraciadamente. Pero congresista Cueto, a ver, un poco intentando ponernos en los zapatos del presidente Pedro Castillo, ¿no sería mejor darle el beneficio de la duda a sus palabras, mencionando que al menos el ministro Franque está llevando una buena conducción económica del país y que por ello estamos en una recuperación y que por ello también el precio del dólar ha bajado y que por eso también los empresarios confían en este gobierno? Mira, yo no soy economista, Pedro, pero sí he escuchado atentamente a varios que han refutado todas estas buenas, digamos, intenciones que tiene el señor Franque. Yo no tengo nada en contra de él, me parece que es una persona que, me imagino, pensando como tú, dándole beneficio a la duda de que las cosas deberían estar mejorando.
pero sin embargo los indicadores no lo acompañan. O sea, independientemente de los aspectos macroeconómicos, que para eso están los economistas, pueden decir sí, va a bajar el PBI, va a subir la inflación, por lo menos la inflación está subiendo, y no solamente por una causal extranjera que siempre nos acompaña en ese campo, sino mira también la cantidad de dinero que los miles de millones que están saliendo del país, que están invirtiendo el BCR para que el dólar justamente no se dispare tanto. Todos los economistas que yo he escuchado en televisión de un lado u otro lado, te dicen que teniendo lo que tenemos, los recursos que tenemos, los commodities que han disparado y se van a disparar más este año, deberíamos tener un dólar 3.60, 3.70, no casi 4. Que haya bajado de 4.0 algo a 3.90 y tanto, ¿es una mejora? Por supuesto que sí, pero no necesariamente significa que no esté siendo afectada justamente la persona que, sin saber de cómo afecta el dólar en la economía, a los que sí podemos leer un poco y saber que efectivamente eso está afectando, pero es la gente la que se ve afectada, Pedro. Toda esta gente que está desesperada día a día tratando de sobrevivir. Ya, En nuestro pero país es congresista, hay dos mayoritariamente escenarios y que en su informal. momento lo había marcado claramente el presidente Pedro Castillo o los ministros de Estado. Por ejemplo, cuando las cosas iban bastante mal en el país económicamente, como sigue hasta el momento, cuando el dólar se ve disparado por encima de los 4 soles, cuando la incertidumbre, la reactivación de los empleos aún estaba en suspenso, el presidente ha culpado al Congreso, a la clase política que no quiere dejar el status quo, y él ha dicho claramente de una y otra vez, a esa clase política que solamente se ha dedicado a robarle al país durante 200 años. O sea, culpable de la crisis, el Congreso y los políticos opositores al presidente. Responsables del éxito o la recuperación económica, el presidente Pedro Castillo. Son sus palabras resumidas. Sí, bueno, pues es la narrativa de toda la vida, ¿no? De la izquierda radical, de la gente que está alrededor de él. Mira, cuando tú ingresas a cualquier estamento, peor si es público o peor si eres el presidente de la República, tú entras a una entidad a asumir el pasivo y el activo. Pero si tú entras de frente, como ha entrado este señor y toda la ideología esta que tiene José Arroyo y compañía, tratando de seguir su ideario, para echarle la culpa a los 200 años, para echarle la culpa, que eso es parte de la narrativa siempre del Congreso. Está bien, puede decir lo que debería voltear y mirar quiénes son los que han ejecutado el, el altísimo porcentaje del dinero del presupuesto que se tiene, de esta mal llevada centralización. Mira tú, todos los presupuestos entregados a las regiones justamente para poder ayudar a la gente más necesitada, y eso es culpa de todos nosotros en los últimos años, todas esas gentes, la gran mayoría de estos gobernadores, muchos de los cuales son del ámbito de la llamada izquierda, ¿no? Que han sido cuestionados, presos, con procesos en fiscalía por robos, colusiones, cohechos, de todo hay de todo, pero el resultado final, pésimo, es que lo poco que han hecho no sirve para el desarrollo de esa comunidad, y el resto que no han podido usarlo, lo regresan al Estado, a la gran canasta que tiene el Estado y la cual distribuye como a él bien le parece. Pero el resultado está ahí. El resultado está ahí, a la gente. Tú vas, yo la vez pasada hablaba con una persona, bueno, voy a empezar a viajar, espero que ya no se oponga a que los departamentarios de Lima podamos viajar por provincia, no nos dejan, ¿no? Para ir a ver sobre todo el ámbito minero. Tú te vas, por ejemplo, a cualquiera de estas grandes minas, ¿no? No voy a hablar de la minería ilegal informal, de las grandes minas. Y tú vas caminando, vas subiendo. Yo tengo gente que vive de eso. Y tú ves los pueblitos de 500 personas en una pobreza que no es dable, cuando hay cientos y miles de millones que esa gran minería o esa minera formal está entregándole al Estado. Claro, acá también mal. ¿Deberíamos cambiar eso? Yo estoy de acuerdo que sí. Yo estoy de acuerdo. Hay que cambiar eso. Ese dinero se le tiene que entregar una parte a la misma comunidad y permitirle a la empresa que vía obras por impuestos o por servicios o lo que sea, se encargue de hacer la obra, el colegio, el hospital, y después lo mantenga. Que, dicho sea de paso, algunas sí lo hacen,
Pero lo que ellos se quejan, que si se pudiera hacer, tendría que ser un poco flexible el procedimiento burocrático, porque hacer obras por impuestos en este país es realmente, a cualquiera lo cansa. Te puedes pasar años para poder lograr el visto bueno de uno, de otro, de tal persona, de tal entidad, todo. Y cuando ya lo vas a hacer, prácticamente han pasado 4 o 5 años. Pero el presidente Castillo ha mencionado que precisamente va a romper esa barrera burocrática que afecta a la inversión pública. Incluso Bueno, ha mencionado en muchas y lo vamos a ocasiones que va a eliminar esas oficinas que duplican funciones con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, para que se pueda agilizar la inversión pública. Un sistema público más automatizado para que se pueda hacer inversión. Totalmente de acuerdo, Pedro. Recuerda que en los últimos años, sobre todo en el gobierno de señor Humala, la planilla pública se duplicó. En casi todos los estamentos públicos parece que fuera una agencia de empleo. Y perdóname, este señor Castillo y toda su gente están haciendo exactamente lo mismo. Todos los días amanece en algún titular, en algún sector. Cualquier ministerio, que entra fulanita, que la amiguita, que el sobrino, que los amigos, ya no hablamos de los Salaverry, ¿no? Ya ese es el colmo, una persona que está cuestionada hasta judicialmente. Ayer estaba viendo en la comisión permanente todas las acusaciones constitucionales que tiene este señor, y sin embargo lo ponen ahí a dirigir justo los destinos del ámbito petrolero, ¿no? De Perú Petro. El caso Salaverry, como dice este termina siendo la punta o la cereza del pastel de las malas decisiones o favores políticos que el presidente Pedro Castillo estaría comenzando a pagar, porque recordemos algo bien claro. Cuando se promovió la moción de vacancia, una de las personas que más se reunía con el presidente Pedro Castillo para que pueda llegar a consensos políticos ha sido Patricia Lee, presidenta de Somos Perú. Así es. Y, oh sorpresa, el flamante presidente de Perú Petro es el ex candidato de Somos Perú, el ex candidato presidencial de Somos Perú, Daniel Salaverry. Esto corresponde compañero de plancha de Vizcarra, no te olvides. Claro. O sea, pero por eso te digo, Pedro, o sea, ¿de qué estamos hablando? Yo entiendo, y en mi formación, cuando uno tiene que tomar decisiones, estás siempre sujeto a equivocarte. Es natural y humano, pero es mucho más concebible para una persona que toma decisiones saber enmendar el camino o el rumbo, como decimos los marinos. Tú tienes que tener esa capacidad. Si todo el mundo, o la mayoría de la gente, no tus ayayeros que están todo el día cantándote al oído, diciendo que lindo, que bien, sí, presidente, váyase a Breña, ahí reúnase con fulano, con sultano, no pasa nada. Cuando debería tener gente que le diga realmente cómo son las cosas. Y si él tuviera un poco de criterio y capacidad de enmienda, hace rato debió empezar a enmendar. Pero no, nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas. Congresista, yo estoy revisando con información de lo que pasó hace unos días atrás en el Parlamento. Sí. Me parece correcto lo que hicieron un poco saliendo del ámbito de lo que significa la fiscalización, el control de las decisiones que toma el presidente Pedro Castillo. Porque también vayamos a ver qué es lo que se hizo en el Congreso. Por ejemplo, se aprobó en segunda votación los requisitos para nombrar ministros y viceministros. Si tiene sentencia de primera instancia, investigado por terrorismo, si es un tema de denuncia por violencia familiar, sentencia por violencia familiar, no puedes ejercer cargo ministerial. Además, se encuentra comprendido dentro de una investigación preparatoria, no preliminar, investigación preparatoria, como autor o como cómplice y otras indicaciones más, no puedes ejercer ese cargo para función pública. Eso, claro, en el tema del Ejecutivo. Pero oiga, uno, por ejemplo, se pregunta, ¿y qué pasa con el Congreso? ¿Cuánta gente que tiene los mismos antecedentes que se está cuestionando a los ministros de Estado también está ocupando una curul? El Congreso podría hacer una labor equitativa, justa, de que esos mismos requisitos que se le exige al Ejecutivo, de qué perfil no debe tener un ministro de Estado, no se podría hacer lo mismo con el Parlamento para decir quién no puede sentarse en el Congreso de la República. Claro que sí, Pedro. Yo comparto totalmente tu apreciación. No es solamente cuando tú revises la norma, ¿no? Está hablando, obviamente, dirigido a todo lo que está pasando, desgraciadamente, y que no es exclusivo del señor Castillo. Esto viene de mucho atrás, ¿no? Solo que ahora ya es
demasiado notorio ver prácticamente todos los sectores y casi todos los días que pasan estas cosas, porque no solamente ministros, viceministros, estamos hablando de tercer, segundo, cuarto nivel de cargos que ponen a gente que no tiene una experiencia. Y concuerdo contigo, el Congreso anterior por lo menos ayudó de alguna manera a la comisión a la cual yo pertenezco para evitar que gente que esté en alguna relación con, ¿no?, con narcotráfico, terrorismo y todo puedan integrar las comisiones que son tan sensibles como las que yo estoy. Pero también esta norma que se acaba de sacar, que habla efectivamente, va dirigida al viceministro, tranquilamente se replica a cualquier funcionario público de elección popular. Ahora, el tema está, que como son elecciones de carácter popular, que pueden ser los gobernadores, los alcaldes, los congresistas, ¿no? Y no son de hechos a dedo como los ministros y viceministros que el presidente dice, ya tú vas a ser viceministro. Ahí es donde se ha puesto un poco un filtro, un filtro para que no sea cualquier persona que tenga, pues, y le dé la capacidad de generar gestión, que es lo que se necesita. Sí. Pero concuerdo contigo, el tema está, porque alguna vez leí, que se quiso hacer lo mismo con los cargos de acción de elección popular. Elección popular. Y saltaron pues todas las personas, lo cual no significa que no lo vamos a volver a hacer o por lo menos a proponer, ¿no? Saltaron a decir no es posible que quieras, que si yo soy ¿qué ha pasado? Un señor que soy correcto campesino, no soy alfabeto y todo, pero lo que se está buscando es que no tenga este tipo de cuestionamientos que tú acabas de mencionar, ¿no? Entonces te saltan ahí que no, que eso atenta contra la libertad del pueblo de elegir y todo lo demás. La famosa presunción de inocencia. Hay que buscar un justo medio, hay que buscar un justo medio. Yo estoy de acuerdo. Claro, y un justo medio sería que se apliquen los mismos criterios en el Parlamento, y entiendo que Renovación Popular es una bancada que en cierto modo le hace bastante contrapeso cuando quieren darse medidas bastante prudentes dentro del Parlamento. Y por ejemplo, si consideramos si aplicaríamos el mismo criterio aprobado hace unos días en el Congreso de quienes no pueden ser ministros de Estado, lo aplicamos al Congreso. Ahora mismo, por ejemplo, la presidenta de la subcomisión de acusaciones constitucionales, Rocío Torres, quien va a fundamentar la acusación contra Salaverry la próxima semana en el tema de falsificación de documentación cuando fue congresista, esta señora, Rocío Torres, de Alianza para el Progreso, está siendo investigada por lavado de activos. Su expediente se encuentra en investigación preparatoria. O sea, de plano, ella ni siquiera tuvo que haber sido elegida congresista de la República, pero el sistema actual le permite. Si aplicáramos la ley aprobada, Rocío Torres, presidenta de la subcomisión de acusaciones constitucionales, nada menos, ni siquiera tendría que ser congresista, parlamentario. Pero mira, Pedro, no solo eso. Tenemos congresistas ya sentados en su escaño que tienen denuncias por terrorismo, tienen denuncias por lavado de activos. Tú lo acabas de decir. Entonces, esas son las cosas que tenemos que corregir. Eso tiene que ser una autocrítica de este Congreso y sacar la norma. Yo estoy totalmente de acuerdo con ello. Por supuesto que sí. Y acá vuelvo al tema de cuando se trató, ¿no? Desgraciadamente, quien debería hacer un filtro, que lo tiene y que para eso es autónomo, es el famoso Jurado Nacional de Elecciones. Pero no. Para algunas cosas se le pasan los elefantes por la puerta y para otras cosas pero cuando quieren hacerla, la hacen, pues. Sacaron a un candidato porque hacía 30 años se había olvidado o no hicieron un cambio de titularidad de un carro, una moto, una tontería y lo sacaron. Pero sin embargo permitieron a otro candidato que se había olvidado, ¿no?, de ser gerente general de una empresa constructora. Dejaron pasar a una serie de hoy congresistas con cuestionamientos tan graves como el terrorismo o presunción de terrorismo y tal. No pasó nada. O sea, si no tienes tú estas entidades con la gente adecuada, que permita por lo menos con un poco de criterio ver este tipo de cosas. Claro, pero el Jurado Nacional de Elecciones va a actuar de acuerdo a las reglas de juego que el Congreso le tiene que dar. Correcto. Yo estoy de acuerdo contigo. Ya está directamente a la cancha del Parlamento. Pero, congresista, quiero terminar con usted, el tiempo nos ha ganado, ha pasado volando. Sí. Justamente hablando del Jurado Nacional de Elecciones 2021,
presunto fraude electoral el que habían denunciado varios partidos políticos opositores al presidente el presidente Pedro Castillo, entre ellos Rafael López Aliaga, líder de su partido Renovación Popular. La Fiscalía acaba de mencionar que nunca hubo fraude. Y Piero Corbeto salió a dar una entrevista diciendo que aquellos que hablan de fraude son igualitos a los antivacunas en el país. ¿Qué opina? Bueno, no me extraña, pues no vas a pretender que el señor Corbeto o el señor Arenas pues, digan ni siquiera supuesto fraude, no. Nosotros hemos dicho siempre, por lo menos la palabra irregular, sí, porque el hecho que no hayan permitido transparentar lo que debían transparentar, ni siquiera en las audiencias públicas que empezaron a decir que sí y después no las hicieron públicas. Y las pocas que hubieron, se notaba ese sesgo de no permitir transparentar las cosas que generó que uno de ellos se saliera, nombraran a otro, ya desde el hecho, pero, de que el jurado no cumpliera con la Constitución, porque claramente dice el número que debe tener y no permitir el doble voto, que es la interpretación que le dieron, desde ahí nació mal todo. Ya pasó, hay una comisión que el Congreso está investigando eso, veremos qué es lo que saca, no estoy ahí, ¿no? Pero yo imagino que lo que finalmente determine esa comisión nos servirá por lo menos a los peruanos para enterarnos. No sé si hubo o no fraude, yo personalmente creo que no fue para nada regular esa votación, ¿no? Pero esperemos ese resultado. Y esta es la percepción que aún muchos sostienen, a pesar de que la Fiscalía, el jurado y la OMPE han dicho lo contrario. Congresista Cueto, bueno, muchas gracias. Una fiscal pues, que está de vacaciones y que no hace su trabajo, ¿qué puedes esperar, Pedro? ¿No? Gracias, Pedro, por la invitación. El tema fiscal. Congresista, muchas gracias. Que gracias tenga buen también. domingo. Buen domingo igual, Pedro. Un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo. Son las 9:28. Y a todos los que están viendo la entrevista en estos momentos, si nos están siguiendo a través de la plataforma televisiva de Ves Cable, les indicamos lo siguiente a nuestros abonados. Por favor, a cumplir con el pago de su mensualidad del mes de enero. Ves Cable premia su puntualidad y ya que estando al día en sus pagos puede participar en grandes premios. Ves Cable premia tu puntualidad. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Política y Poder.